Hola mis hermanos, yo soy Jael, un cantautor católico que por misericordia de Dios hoy llega hasta esta su ventana, sus hogares, desde el lugar desde donde por la divina providencia hoy te conectas. Hoy vengo a contarte un poquito de todo lo que Dios ha hecho en mí, porque mi historia también quiere ser tu historia. Finalmente, Dios quiere vivir con cada uno de nosotros una historia de amor. La Sagrada Escritura, en la mirada de un gran santo llamado San Juan Pablo II. Es una historia de amor nupcial desde que comienza hasta que termina. Por allá en el libro del Génesis se nos habla de un matrimonio, el de Adán y Eva, donde las cosas no salen como el Señor las tenía presupuestadas. Ya conocemos esta historia, pero la Sagrada Escritura también termina con un matrimonio, con las bodas del Cordero, donde ustedes y yo, mis hermanos, estamos llamados a revestirnos como la novia de aquel novio que nos espera y que abrió un camino al más alto precio para que nosotros dirijamos nuestra vida hacia el encuentro con Él. Yo quiero hoy contarles un poco de todo lo que el Señor ha hecho conmigo. Les voy a comenzar contando un poquito de quién es Jael, a qué se dedica y por qué estoy aquí. Bueno, yo soy el tercero de 4 hermanos. Tengo 3 hermanas. Vengo de una familia católica por tradición, de abuelos católicos, bisabuelos católicos, tatarabuelos católicos. La fe en su momento para mí era eso, una herencia, algo que había llegado a mi vida sin preguntarme si quería o no recibir esa educación en la fe cristiana católica. Pero así fui desarrollando mi proyecto de vida mis primeros años. Siempre fui un hijo muy amado, muy deseado, desde el vientre de mi madre, donde ya el Señor tenía para mí un propósito y un plan. Él me iba a acompañar durante todo mi trayecto, aunque yo no fuese consciente de ello. Dios estuvo ahí en el momento de concebirme en su pensamiento, en su corazón, porque déjenme decirles esto, hermanos, ustedes y yo no somos fruto de la voluntad de nuestros padres de traernos, no. Nuestros padres han sido solo un medio que Dios ha sabido usar para llegar con nuestro propósito a esta vida. Nuestros padres han sido un medio, pero nuestra verdadera fuente, nuestro verdadero génesis, nuestro origen, es el pensamiento, el corazón de Dios. Desde allí vengo como un sueño que Dios tuvo un día antes de que todo esto fuese creado. Y de allí también provienes tú. Pero como tú y como todos en este mundo, llegamos a un mundo complejo, a un mundo que es poco amable con la obra del Señor. No hemos sabido administrar lo que pusieron en nuestras manos y por esa mala administración desfiguramos el diseño original. San Juan Pablo II nos habla mucho en la teología del cuerpo de esto, del diseño original que ustedes y yo, mis hermanos, estamos llamados a recuperar. En el vientre de mi madre las cosas salieron muy bien. Sin embargo, no me dejé ver hasta el momento de mi nacimiento. Mis padres no sabían si la criatura que venía en camino era un niño o una niña. Sin embargo, me recibieron con el mayor amor. Mis hermanas mayores cuidaban de mí, peleaban entre ellas para darme el tetero, para jugar conmigo, para cambiarme el pañal. Y crecí y tuve una infancia preciosa. No tengo un recuerdo negativo de esa primera etapa de mi vida. Mis padres se encargaron de inculcarme principios que hoy son la base fundante de todo lo que Jael es. Recuerdo un episodio muy bonito, el Señor trae a mi corazón yendo toda la familia a la Eucaristía. Yo iba sobre los hombros de mi padre y yo cantaba, aleluya, aleluya, gloria a Dios. Desde que yo era niño, el Señor
ya estaba en mi corazón. La música siempre fue algo que inquietó mi vida y yo fijé mi mirada allí. Luego llegaron los años de la adolescencia, yo seguía creciendo, pero la fe no crecía a la par de ese desarrollo físico que yo iba teniendo. Por el contrario, la fe iba quedándose en un lugar donde finalmente yo la relevo, no la vuelvo algo protagónico en mi vida, sino que por el contrario, la fe pasa a un segundo plano. Como todos los jóvenes, empiezo a despertar ese interés por ser parte de algo, por ser partícipe de un grupo, por ser como un joven que puede rodearse de otros jóvenes, de amigos, y mi universo empieza a expandirse. Ya no solamente son mis padres y mis hermanas, ahora también son mis amigos de la cuadra, el barrio en el que vivo, la escuela, mis compañeros del colegio, y mi vida sigue desarrollándose con altibajos, con momentos memorables, recuerdos muy lindos, también con momentos difíciles, la partida de buenos amigos, pero finalmente creo que llega un momento clave en mi vida, mis hermanos, y es en la universidad. En la universidad yo empiezo a consumir droga. Finalmente lo hacía más porque mis compañeros lo hacían y en mi inconsciente yo creía que para poder ser amigo de ellos tenía que vivir como ellos, hacer lo que ellos hacían, vestir como ellos vestían, pensar como ellos pensaban, para ser aceptado. Aceptación, una palabra que sé que está presente en la vida de muchos, y ese anhelo de ser aceptados muchas veces nos lleva a cometer grandes equivocaciones cuando la enfocamos en el sentido incorrecto, pero esa palabra nos puede hacer mucho bien, mis hermanos, cuando buscamos la aceptación de Dios. Pero ¿cómo les voy a hablar de Dios, mis hermanos, si en este momento de mi vida, allí en mi juventud, yo no le conocía? ¿Quién era Dios para mí en ese momento? Una persona de la cual yo había escuchado hablar muchos años. Yo había escuchado, como seguramente ustedes, hablar de Jesús, de los milagros que realizó, de las personas que impactó, de cómo dividió la misma historia en un antes y después de su vida, de su muerte, de su pasión, de su resurrección. Cómo contamos hoy incluso nuestros años calendarios por la vida y obra de un solo hombre, que finalmente luego descubrí que llamarle hombre era de alguna forma limitar su verdadera identidad, porque era también a la misma vez Dios verdadero. Era hombre verdadero, pero también Dios verdadero, solo que necesitaba vivir algo, necesitaba una experiencia personal de encuentro con Él. Y yo quisiera hoy que nos centrásemos aquí. En el antes, las historias suelen ser muy parecidas. Solemos venir de familias normalmente católicas por tradición. Solemos tener momentos buenos, momentos malos, unos más que otros. Hay personas que sé que están escuchando estas palabras y que el Señor pone en mi corazón, están recordando momentos muy difíciles en su infancia, un abuso, una golpiza, una humillación. Estas cosas van marcando nuestra vida y sé que van desfigurando ese diseño original que Dios tiene para con nosotros. Nuevamente regreso a lo que en un principio les compartí a mis hermanos, y es que Dios está buscando vivir contigo y conmigo una historia de amor. Toda la palabra es una historia de amor, una historia de amor que nosotros hoy estamos llamados a vivir en nosotros mismos de una forma personal. Si tuviese que sintetizar todo este misterio en pocas palabras, yo les diría, hermanos, Dios se quiere casar contigo.
así de sencillo. Dios se quiere casar contigo. Dios quiere hacerse uno contigo. Dios quiere que tú y Él sean un solo corazón. Pero el amor verdadero no se impone. Tú no le impones a la persona amada ser parte de ti, negándole la posibilidad de elegir, porque te ha dotado el Señor de libertad. El verdadero amor contempla que con esa libertad que se nos ha otorgado, nosotros podamos decirle: Señor, yo también me quiero casar contigo, yo me quiero hacer uno contigo, yo quiero ser contigo un solo corazón. Estas palabras las pronunciaba Jesús en una oración que se conoce como la oración sacerdotal. Están en el contexto de la última cena. Jesús está con sus discípulos. Judas, el que lo entregó, ya se había retirado, ya se había ido a donde los fariseos a vender al maestro por esas escasas monedas. Pero antes de vivir su pasión, él eleva una oración al Padre y le dice: Señor, que ellos sean uno solo, como tú y yo somos uno solo. Eso es lo que sintetiza este gran misterio, mis hermanos. ¿Dónde me encontraba yo en mi juventud? Muy lejos de esa unidad, muy lejos de ese deseo de hacerme uno con Dios. Me estaba buscando hacer uno con el mundo, estaba buscando esa unidad, pero en los lugares equivocados. Estaba viviendo en mí las palabras que un gran profeta nos dejó allí consignadas en la palabra. El Señor nos dice: ustedes me cambiaron a mí, que soy la fuente de agua viva, por cisternas rotas que no retienen el agua. Eso era yo, un hombre que había cambiado la fuente verdadera de la vida por fuentes de aguas manchadas, de aguas que estaban muy lejos de ser cristalinas, de ser aguas vivas, ¿no? Yo estaba bebiendo muerte, estaba bebiendo corrupción, me estaba alejando cada día más, como se alejaba ese hijo pródigo. Estaba gastando mi herencia, estaba derrochando mis mejores años, me estaba drogando, me estaba prostituyendo, estaba cayendo en vicios, en la ludopatía, en la masturbación, en la pornografía, en todo lo que el mundo tiene para ofrecerte y te dice que al beber de estas fuentes vas a ser feliz. Sin embargo, como muchos, me daba cuenta de que tenía más sed y más sed y más sed, y nada de lo que yo hacía la saciaba. Mis hermanos, quiero compartirles esto porque creo que es la oportunidad y el tiempo propicio para hacerlo. La vida es una constante toma de decisiones, pero solamente hay una forma sabia de tomar una decisión. Y la forma sabia de tomar una decisión es una decisión que tiene raíz en la escucha de la voz de Dios. Y de esto vamos a hablar un poquito más adelante, cuando finalmente llegue el Señor a esta historia y se haga presente en medio de nosotros. Mis hermanos, mi vida seguía avanzando, seguía estudiando una carrera universitaria, estaba educándome en la Universidad de Antioquia para ser administrador de empresas, porque uno de los ídolos que estaba entronizado en mi corazón era el Dios dinero. Creía que tener dinero era ser feliz. Ese es el mundo en el que me movía, ese es el sueño que había llevado a mi corazón, y mis decisiones estaban enfocadas en eso, en tener. Descubro que al tener no llega la felicidad, y empiezo a descubrir la felicidad como una utopía, que básicamente es aquello que entre más te acercas, más se aleja. La palabra utopía la podríamos definir como esa felicidad que está a 5 pasos de distancia. Pero cuando tú das esos 5 pasos hacia ella, tú descubres al mismo tiempo que ella se aleja 5 pasos de ti y se vuelve inalcanzable. Seguramente has escuchado estas palabras: cuando me gradúe voy a ser feliz. Me gradué y no lo fui. Debe ser entonces cuando obtenga ese buen empleo.
pues obtuve un buen empleo una vez graduado y tampoco llegó la felicidad. Debe ser que la felicidad está cuando me case, cuando consiga ese esposo, esa esposa soñados. Pues me casé y no llegó la felicidad, no llegó con los hijos, no llegó con el carro, no llegó con el apartamento, no llegó con las cosas materiales. La felicidad solamente llega cuando al descubrir tu verdadera identidad en el Señor, tú vives para hacer vida en ti el sueño de Dios. Eso es un gran misterio, mis hermanos, pero a través de esta historia que les vengo a contar, yo quiero mínimamente antojarlos de vivir una experiencia personal de encuentro con Dios. Y bueno, también voy a aprovechar para tomar un buen cafecito para ir hidratando estas cuerdas vocales. Bueno, mis hermanos, volvamos a mis años de juventud. Yo finalmente estaba estudiando en pos de el tener. La música llega a mi vida a través de mi madre. A los 18 años me regalan una guitarra y empiezo a descubrir que me gusta mucho, pero no me atrevo a llamarle a la música mi proyecto de vida. La llamo un hobby, una distracción, algo que hago para hacer algo diferente. Sin embargo, a mis 23 años, hermanos, vivo la situación, la experiencia que cambia mi vida. Esto es el eje central de toda esta historia, mis hermanos. Conozco a Jesús a mis 23 años, pero quiero contarles un poco de en qué circunstancias me encontraba al momento de conocerle. Y quiero comenzar contándoles una pequeña anécdota que nos va a ayudar a ejemplificar un poco este gran misterio. Conocer a Dios es como estar un día en la playa y las cosas van muy bien, es un día soleado, tú te estás bañando en el mar y estás disfrutando mucho de ese día soleado en la playa, pero por alguna razón tú te empiezas a alejar de la orilla y la marea empieza a arrastrarte hacia lo más profundo. En ese momento descubres que estás muy lejos de la orilla y que en tus fuerzas ya no vas a volver, ya no vas a poder alcanzar nuevamente la seguridad. En ese momento tú conoces a alguien que había estado durante todo este tiempo ahí, estaba pendiente de ti, pero tú no le conocías, el salvavidas. Muchas veces nosotros conocemos a Dios así, como un salvavidas, como aquel que llega a apagarnos el incendio, a sacarnos de la dificultad, a resolvernos el problema, a levantarnos del suelo. Yo quisiera pensar, mis hermanos, que hay otra manera de conocer a Dios, que no necesitas sufrir lo que muchos hemos tenido que sufrir para conocerle, que Él siempre está allí dispuesto, que es un caballero a la puerta de tu corazón llamando y diciéndote a través de su siervo en este día, que si le abres, Él va a entrar y va a cenar contigo y va a tener contigo una conversación muy personal. Mis hermanos, ¿cuál era mi día de playa, mi estado de ahogamiento, mi dificultad, mi gigante? A los 23 años llego a un lugar y por desconocimiento me doy cuenta de que el lugar al que llego es un lugar donde el satanismo también hace presencia. Me doy cuenta de que el mundo espiritual es real. Se cae un velo de mis ojos y descubro la existencia del mundo espiritual. Para personas que como yo hemos sido tan racionales, porque la racionalidad en esencia nos invita a solamente creer en aquello que podemos ver, que podemos oler, que podemos degustar, que podemos percibir con nuestros sentidos. Nos cuesta mucho darle cabida en nuestra vida a una dimensión espiritual del ser. Pero si nos pasa lo que nos pasa a muchos, si vivimos una experiencia de encuentro con el mundo espiritual, esa racionalidad se cae, esos argumentos
se van al suelo y empezamos a descubrir que el mundo y el ser es más complejo de lo que realmente nosotros creemos que es. El catecismo de la Iglesia nos enseña que podemos incluso hacer una división del hombre en cuerpo y espíritu, pero el cuerpo al mismo tiempo lo podemos subdividir en cuerpo y mente. Entonces, teniendo en cuenta esto, yo estaba descubriendo esa parte que hasta el momento yo no concebía en mi vida. Estaba descubriendo que el mundo espiritual, esa dimensión espiritual del ser era real. Eso hace que mi vida en ese momento se pause, yo me detengo, detengo mi carrera, detengo mi camino y simplemente con mucho temor me orillo en el camino de la vida y empiezo a sentir una lucha a nivel espiritual. Empiezo a percibir la presencia de un enemigo del espíritu, de una voz que me invita a renunciar a los sueños. En ese lugar siembran en mi corazón algo que podríamos llamarle una semilla de muerte. Eso es lo que se sembró en mí en ese momento. A mis 23 años empiezo a contemplar la idea de quitarme la vida. Yo no sé, hermano, hermana, que estás aquí escuchando estas palabras, por la providencia de Dios, ¿qué tan cerca has estado tú de tomar esa decisión? ¿Qué tan seriamente has contemplado la posibilidad de atentar contra el don más primario que se nos ha otorgado, la vida misma? Pues yo estaba muy seriamente contemplando la posibilidad de terminar con mi vida, porque ese descubrimiento del mundo espiritual había hecho en esencia que yo le diera al enemigo cabida, le permitiera sembrar esa cizaña, le permitiera cambiarme la forma en la que estaba percibiendo incluso mi realidad. El enemigo es muy astuto, mis hermanos, y uno de los errores que cometió fue dejarse pillar, como decimos aquí en Colombia, dejarse descubrir. Cuando tú descubres que el enemigo está ahí presente, es natural sentir temor, es natural salir huyendo, salir corriendo, pero en ese salir, en ese buscar, en ese querer darle sentido a este descubrimiento que estaba teniendo, también al mismo tiempo tengo mi primera experiencia de encuentro con Dios. Yo llego a mi parroquia, un lugar al que yo había asistido ya durante algún tiempo a una comunidad de jóvenes, porque Dios siempre te envía ángeles, siempre se vale de personas como instrumentos para irte mostrando el camino. Llego nuevamente a un lugar donde, contrario a sentir persecución, me sentía seguro, contrario a sentir la mente turbada, me sentía tranquilo, sentía paz. Y por primera vez en mi vida, yo llego a mis 23 años a mi habitación y unas palabras que están escritas en el Evangelio de Mateo capítulo 6 versículo 6, les dejo esa pildorita espiritual allí para que la lean cuando tengan la oportunidad de hacerlo. Mateo 6, 6 nos dice: cuando oren, entren en su habitación, cierren la puerta y allí, en lo secreto, hablen con Dios, hablen con su Padre que ve en lo secreto. Pues por primera vez en mi vida yo hice lo que nunca conscientemente había hecho. Llegué a mi habitación, cerré la puerta detrás y hablé con Dios. Decir que hablé con Dios sería quedarme corto. Yo creo que mi primera conversación con Dios realmente fue ver un Dios que veía a su hijo llorar. Era lo que yo hacía en esa primera noche de encuentro con él. Lloraba mi pecado, lloraba mi fragilidad, lloraba el sentirme desnudo. Por esta época en la liturgia de la palabra nos recuerdan esa desnudez originaria que perdieron
Adán y Eva al momento de consumir ese fruto del conocimiento del bien y del mal, cómo se les cambia la mirada y descubren no esa desnudez originaria que era pura entre ambos, porque la misma historia nos narra que aunque estaban desnudos, no se avergonzaban el uno del otro, solo después de consumir el fruto del conocimiento del bien y del mal, esa desnudez los avergüenza. Y esa desnudez que me avergonzaba se hacía presente allí. Yo me sentía como Adán buscando dónde taparme de Dios, dónde ocultarme de Él, dónde sentirme en un lugar donde Él no pueda verme, porque lo único que yo siento que Dios va a ver es mi pecado. Pero por el contrario, veo un Dios que se acerca con amor a mi vida, lo que siento, lo que físicamente, emocionalmente y espiritualmente siento esa noche, ha sido la experiencia más real, más cercana y más viva del amor de Dios que jamás he tenido. Y solamente quien ha vivido esa experiencia lo puede llevar a su propia historia y descubrir ese momento cuando Dios por primera vez se hace presente, hermanos, en nuestra vida. El Papa Emérito Benedicto XVI, en paz descanse, que ya está en la gloria de Dios, nos dejó en una de sus encíclicas unas palabras muy sabias. Él nos decía que un cristiano no nace del vientre de su madre. El verdadero cristiano nace de un acontecimiento, un encuentro personal con Jesús. Ese encuentro personal con Jesús, ese encuentro personal con Dios, con la persona del Espíritu Santo, es la que cambia la vida. Yo lo sufrí a mis 23 años, pero si tú tienes 40, si tienes 60, si tienes 15, no importa, porque Dios está constantemente llamando y a cualquier momento tú te puedes disponer y entregarle a Dios tu vida. Mis hermanos, eso marca mi vida, ese acontecimiento, ese encuentro personal con Jesús a mis 23 años me hace cambiar mi mirada. Y después empiezo a descubrir que no solamente me ha sucedido a mí. La primera persona con la que me identifico es con el apóstol Pablo, porque hasta ese momento descubro en sus palabras el acontecimiento que yo estaba viviendo. Cambia tu manera de pensar para que cambie tu manera de vivir. Carta del apóstol San Pablo a los Romanos, capítulo 12, versículo 2. Mi manera de pensar comienza a transformarse. Mi mente empieza a sufrir un proceso conocido como la metanoia, un proceso de renovación del pensamiento. El Señor, que empieza a descubrir en mí un corazón dispuesto, envía un ángel a mi vida y me extiende una invitación. Llego a una comunidad, un lugar donde encuentro personas que al igual que yo han vivido esa experiencia de encuentro personal con Jesús, o que por lo menos tienen en su corazón ese deseo de hacerlo. Quiero decirles esto, hermanos, no todas las personas que caminan con nosotros en comunidad han vivido esa experiencia de encuentro con Jesús. ¿Cómo lo descubrimos? Creo que es algo que va mucho con el corazón y con los frutos, con el verdaderamente percibir un cambio en las personas. Cuando tú ves que una persona lleva 20 años en una comunidad, pero no ha cambiado, yo creo que esa persona o no se ha encontrado verdaderamente con Jesús, o lo que es aún más difícil, no le ha permitido a Dios ser Dios en su vida. ¿Qué persona llega a esa comunidad? En esencia, hermanos, un hombre con un corazón dispuesto. ¿Dispuesto a qué? A que Dios haga lo que quiera. Porque no me gusta la carrera que estudio, no me gusta la vida que vivo, no me gusta la persona que miro en el espejo. Cuando yo me miraba en el espejo, mis hermanos,
Yo solamente veía mis errores, mis fracasos, mis cicatrices, mis defectos, mis complejos. Esa mirada era la que yo tenía sobre mi vida. El Señor se presenta y me hace una propuesta y me dice que sus planes para mí son buenos. A través de el profeta Jeremías, en el capítulo 29, versículo 11, el Señor nos dice: yo sé los planes que tengo para ti. Son planes de bienestar, no de malestar, a fin de darte un futuro lleno de esperanza. Yo escuchaba estas palabras, hermanos, y decía: qué bonito, eso suena precioso, esas palabras son un bálsamo para mi espíritu, pero en ese momento también me preguntaba: bueno, Señor, y si tú conoces esos planes que tienes para mí, si tú conoces mi diseño original, si tú sabes quién soy verdaderamente, para qué me has creado, yo necesito construir contigo una relación íntima, una relación personal, una relación que me permita escucharte, hermanos. Yo quiero que esta palabra retumbe en lo más profundo de su corazón. Escucharte. Shema Israel. Escucha, Israel. Escucha, escucha. Esa palabra, la escucha, atraviesa mi vida y me doy cuenta de que es fundamental, esencial, lo primero, escuchar la voz de Dios. Mis hermanos, ustedes se preguntarán: Jael, ¿cómo es posible escuchar la voz de Dios? Es que Dios nos habla. ¿De qué manera lo hace? ¿Cómo sé que lo que estoy escuchando es la voz de Dios? Todas esas preguntas, mis hermanos, yo me las hacía. Yo decía: Señor, ¿en verdad te puedo escuchar? Porque es que escuchaba personas que decían: Dios me dijo tal cosa, Dios me dio esta promesa, Dios me habló de esta manera. Y cuando me encontraba con la palabra, podía ver que ahí en la Sagrada Escritura habían hombres y mujeres que habían vivido esa experiencia de la escucha de la voz de Dios. José, el esposo de María, el padre adoptivo de Jesús, era maestro en la escucha. El Señor le hablaba a través de sueños. Y tengan cuidado, mis hermanos, porque no quiere decir que Dios a todos nos hable de la misma manera. No quiere decir que Dios a través de los sueños va a direccionar tu vida, pero lo puede hacer, y son los sueños uno de esos medios que, si el Señor así lo dispone, puede utilizar para darle respuesta a tu oración, para darle dirección a tu camino, para poner esa lámpara frente a ti que te ayude a encontrar ese sendero. Mis hermanos, la escucha se vuelve mi obsesión espiritual. Yo digo: yo tengo que aprender a escucharte, Señor, porque ¿cómo voy a obedecerte si no te escucho? Hermanos, la fe entra por la escucha de la voz de Dios, nos enseñó el apóstol Pablo. No escuchar la voz de Dios, mis hermanos, es vivir completamente ciegos, sordos, mudos, es no vivir. La vida comienza cuando la voz de Dios nos alcanza, y con la voz de Dios nos alcanzan sus planes, sus propósitos, su dirección. Mis hermanos, les voy a contar, ahora que les he hablado de la escucha, cómo fue esa primera vez que yo escuché al Señor, hacia dónde el Señor dirigió mis pasos y qué consecuencias a raíz de ese acontecimiento ha traído la escucha a mi vida. Esto no se dio en cualquier momento. El Señor, antes de hablarme, había que vivir unos procesos previos muy necesarios. Habían heridas que sanar, habían traumas que reparar. Había una historia muy importante que yo tenía que ir reescribiendo, pero de la mano de Dios. Y después de este trago de café, les voy a seguir contando.
Mis hermanos, yo les hago, bueno, no, yo les hago, no, yo le hice a Dios una pregunta, yo, Señor, ¿cuáles son tus planes para mí? ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Para qué estoy hecho? ¿Para qué me hiciste tú? Tú fuiste mi creador desde el vientre de mi madre. Tú me entretejías. Eso estaba allí en la palabra y escucharlo me llenaba el corazón. Le hice esa pregunta al Señor y empecé a colocar un principio muy necesario de colocarse en práctica a la hora de escuchar. Se conoce como el principio de la intimidad y quiero que lo tengan presente. ¿Qué nos enseña el principio de la intimidad, mis hermanos? Que hay cosas que solamente se le cuentan a Dios, que hay preguntas que solamente se le hacen a Él, que hay momentos en nuestra vida donde solamente debemos estar a solas con el Señor. Cuando vemos a Jesús en muchos de sus momentos más importantes, vemos a un Jesús que se aparta, que deja a sus 12 discípulos a un lado e incluso a sus tres más fieles amigos, también discípulos suyos, Pedro, Santiago y Juan, y se va a solas al encuentro con Dios. Ese principio de la intimidad, de estar a solas con Él, de forma inconsciente lo puse en práctica y yo le dije, Señor, yo te voy a contar un secreto, porque en esencia es eso, mis hermanos, contarnos un secreto con Dios. Y yo le puse al Señor mi vida en sus manos y le dije, Señor, ¿qué quieres de mí? Hay dos caminos frente a mí. Por un lado está la música, un sueño que cada día crece en mi vida y cobra más fuerza. Por el otro lado está mi carrera como administrador de empresas, un sueño en el que he trabajado mucho, un proyecto por el cual me he esforzado durante años. No me convence del todo, pero es algo en lo que he invertido tiempo, dinero, fuerza, emoción, recursos, todo. Señor, yo quiero que tú me señales el camino. Habla, que tu siervo escucha. Mis hermanos, esa fue mi oración. Después de ese momento, yo sentía que Dios me decía, hijo, lo que me has preguntado en este momento no se lo cuentes a nadie. Y empecé a guardar ese principio, el principio de la intimidad. Esa pregunta se la hice al Señor y quedó entre Él y yo. En el profeta Jeremías, capítulo 33, versículo 3, el Señor nos dice, clama a mí y yo te responderé. Pues elevé ese clamor al Señor y como si esa pregunta fuera una lámpara que se encendía, yo cogí esa lámpara y la aferré tan fuerte a mí que estaba siempre presente en mi vida. Yo vivía con esa pregunta, dormía con ella, me la llevaba para mi trabajo, me la llevaba para la universidad, me la llevaba para mi cotidianidad. Yo estaba constantemente en ese estado de vigilancia permanente, como esas vírgenes que estaban esperando la llegada del novio, esas mujeres sensatas que se habían aprovisionado de aceite para sus lámparas, porque no sabían en qué momento, no sabían a qué hora, pero sí sabían algo y era que el novio iba a llegar. De esa manera yo sabía que la respuesta a mi oración estaba en camino, que iba a ser contestada mi súplica, que mi plegaria estaba ahora en manos de Dios, de un Dios que sí te escucha, de un Dios que sí responde tu oración. Pero Dios también necesita que nosotros coloquemos de nuestra parte para que esa oración sea verdaderamente efectiva. ¿Y cuál es esa parte que nos corresponde, mis hermanos? Al lado del principio de la intimidad, hay un principio igualmente importante, el principio de la vigilancia, el principio que nos enseñan estas vírgenes, a no quedarnos dormidos, a estar siempre atentos, alertas, despiertos, para que la voz de Dios nos encuentre. Mis hermanos, esa preguntita en mi corazón
y en el corazón de Dios estaba ahí aguardando. Pues Dios, que sabía que en mí había algo, una lámpara encendida, Él no desaprovechó esa oportunidad. Creo que pasó más o menos una semana de yo tener esa lámpara encendida, porque muchas veces la voz de Dios no nos encuentra de inmediato, y en esto no me voy a detener mucho, pero hay un mundo espiritual, esto es muy serio, y el mundo espiritual no solamente está regido por fuerzas positivas, sino también por espíritus enemigos a la escucha de la voz de Dios. Esto lo pueden profundizar si leen un poquito acerca del profeta Daniel. Los invito a que lean Daniel específicamente en el momento en que Daniel eleva una súplica y la respuesta de parte de Dios sale en ese mismo instante de parte del Señor para con Daniel, pero el ángel, el mensajero, aquel portador de esa respuesta, se encuentra en el mundo espiritual con un principado, con una oposición espiritual, porque el mundo espiritual, mis hermanos, en su forma negativa, lo que en esencia está buscando es cerrarte los oídos, cerrarte los ojos, es impedirte la escucha de la voz de Dios. El trabajo fundamental que tiene el enemigo en tu vida es que tú no escuches al Señor, porque quien escucha a Dios se hace verdaderamente libre, y esa verdadera libertad que nace de la escucha de la voz del Señor es la que te permite elegir el camino correcto, no solamente porque es el que trae buenos frutos para el aquí y el ahora, sino porque es camino con sentido de vida eterna. Las palabras del apóstol Pedro, mis hermanos, se las comparto. San Pedro nos decía en sus palabras, cuando esto se pone difícil, porque a veces hay momentos difíciles: Señor, ¿a dónde más vamos a ir si solo tú tienes palabras de vida eterna? Volvamos, hermanos, para no irnos alargando mucho, pero regálenme un segundo. Mis hermanos, yo me encontraba así, con mi lámpara encendida, con un profundo anhelo de escuchar la voz de Dios, con ese estado de vigilancia permanente. Recuerden esos dos principios: vigilantes, íntimos, ahí, entre Dios y tú, entre tú y Dios. Ahí me encontraba yo, estaba trabajando, era un día normal en mi cotidianidad. Yo prestaba un servicio sencillo en un supermercado, acompañaba a unas personas a llevar sus mercados hasta sus vehículos, y una personita que no conocía nada de mi historia, era la primera vez que nos veíamos, sintió en su corazón contarme un poquito de su propia historia y me dijo estas palabras que se las quiero compartir. Me dijo: hola, ¿cómo estás? Estoy muy contenta, te agradezco mucho que me estés prestando este servicio. Hoy es un día muy feliz para mí. Te quiero contar por qué. Yo durante 10 años he sido administradora de empresas y estoy muy agradecida con ese proceso. Pero hoy di un gran paso en mi vida. Hoy abrí mi taller de pintura, porque lo que yo realmente amo en la vida es el arte, y me quiero dar la oportunidad de ser feliz. Esa persona se marchó, pero yo me quedé en silencio, pausado, en un estado de contemplación absoluta, descubriendo en las palabras, descubriendo en esta historia, descubriendo en esta diosidencia, porque no existen los accidentes. Descubría la voz de Dios, descubría la llegada del novio, descubría la respuesta a la pregunta, descubría que esta lámpara encendida, ese estado de vigilancia, esa intimidad que me había guardado con el Señor, estaba dando su primer fruto. Mis hermanos, siempre voy a recordar ese día como el primer día en que la voz de Dios
me alcanzó y me alcanzó despierto, me alcanzó dispuesto, me alcanzó vigilante. El Señor, a través de una circunstancia de la cotidianidad, me mostraba el camino. Pero como es muy humano, mis hermanos, sentir dudas, yo en ese momento dije, Señor, ¿será que esto sí es tu voz? ¿Será que sí es esta la manera en la que te has comunicado conmigo? Y emprendí un proceso de discernimiento, de pedirle al Señor que, siendo Él consciente de mi fragilidad, de mi humanidad, me volviera a decir eso que me había dicho a través de la vida de una persona, que me reafirmara su voz, que necesitaba escucharlo, no solamente 2, 3, 5 o las veces que fueran necesarias, pero escuchar la voz de Dios hasta darme cuenta de que sí, ha sido Él. Saben, esto no me pasaba solamente a mí, mis hermanos. Cuando el profeta Samuel es llamado por primera vez, él no reconoce la voz de Dios. El Señor le llama y le dice, Samuel, Samuel. Y Samuel se despierta y va donde su maestro, y su maestro le dice, no, Samuel, yo no te estoy llamando, vuelve a dormirte. Nos cuentan en la palabra que esto pasa alrededor de 3 veces y su maestro sabiamente le dice, Samuel, a ti te está llamando el Señor. Esa es la voz que estás escuchando. Cuando te vuelva a llamar, tú dile estas palabras. Señor, habla, que tu siervo escucha. Pues yo, al igual que Samuel, necesitaba que Dios fuese insistente. ¿Y saben qué es lo bonito de esto, mis hermanos? Que Dios es un Dios humilde, es un Dios sencillo, y es un Dios al que no le importa hablarte 1, 3, 5 o las veces que sean necesarias para que tú entiendas que es su dirección la que está llegando a tu vida, porque has estado vigilante, porque has guardado el principio de la intimidad, porque contrario a buscar la voz de tantas personas que hay a tu alrededor, de tantos que quieren indicarte el camino, no. Tú has negado todo esto, lo has hecho a un lado y has ido en búsqueda de lo que es verdaderamente esencial, la voz del Señor. Quiero regalarles esta pildorita espiritual, mis hermanos. Está en el Evangelio de Mateo, capítulo 7, versículo 24. El que escucha la voz de Dios y la pone en práctica se parece a un hombre prudente que edifica su casa sobre roca. Eso es lo que yo vivía en ese momento, mis hermanos. Escuchaba la voz de Dios, pero faltaba algo muy importante. El Señor sí me volvió a decir lo mismo, lo reafirmó en mi vida, lo hizo valiéndose de diversos medios. Voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. ¿A través de qué medios nos puede hablar el Señor, mis hermanos? Principalmente a través de su palabra. El Señor ya nos ha dicho tantas cosas y están allí consignadas en la Sagrada Escritura. A través del sacerdote en el momento de la homilía, el Señor le ha hablado a mi vida. A través de la amistad que he construido con hermanos religiosos, consagrados, consagradas, el Señor le ha hablado a mi vida. A través de una canción, a través de una promesa, a través de una prédica, a través de un congreso de jóvenes, a través de sueños también, e incluso he tenido la oportunidad de vivir a nivel sobrenatural una visión que el Señor me regaló. Mis hermanos, el Espíritu Santo es rico en medios, pero Él necesita encontrarnos íntimos y vigilantes. Cierro este paréntesis y volvamos. Me encontraba yo ahí con todo el camino por delante. El Señor me señalaba el sentido de vida que Él quería que yo caminase. Me señalaba el camino de la música, del arte, pero eso implicaba decisiones. Esas decisiones que no son fáciles de tomar,
pero no se trata de que sea fácil, mis hermanos. Se trata de estar dispuestos incluso a renunciar a todo. Y a todo es a todo. Como le decía Jesús a Nicodemo, en verdad os digo, que si quieres ver el reino de Dios, hay que nacer de nuevo. Y para nacer, mis hermanos, de nuevo, hay que saber morir. Hay que saber morir a todo aquello que no nos permite colocar a Dios en el primer lugar, darnos a la tarea de escuchar su voz y, lo más importante, ponerla en práctica. El 18 de marzo del año 2016 nace un ministerio, nace este ministerio llamado Jael, un ministerio dedicado 100% a la evangelización. Le hago preguntas al Señor muy humanas, Señor, bueno, ¿y qué hace un evangelizador el lunes por la mañana? ¿Cómo vivo mi cotidianidad? Pero el Señor se encarga de irme mostrando paso a paso qué espera de mí, cuál es la parte que me corresponde y dónde lo debo dejar a Él ser Dios. Este ministerio está a punto de cumplir 7 años. Lo que inicialmente fue música, hoy se ha vuelto un podcast a través de esta emisora hermana, EWTN Radio Católica Mundial, nos abrió las puertas a través del canal Televid de acá de Colombia. Realizamos contenidos para la radio, para la televisión, sigo haciendo música, sigo generando contenido para redes sociales, sigo haciendo un montón de cosas, pero lo único que yo estoy haciendo, mis hermanos, es hacer la parte que me corresponde, es con mi vida vivir el diseño original de Dios para mí, es haber seguido el camino que el Señor me señaló. Mis hermanos, es vivir con sentido de vida eterna, porque sabes en lo más profundo de tu ser que el camino te ha sido señalado por aquel que es en sí mismo el camino. Jesús nos decía, mis hermanos, yo soy el camino, la verdad y la vida. Jesús es el camino que nos lleva de vuelta a la casa del Padre. Jesús es la verdad que nos alcanza día a día. Y Jesús es la verdadera vida, mis hermanos. Hace 7 años vivo una vida que es sobrenatural. No tengo cómo pagarle a Dios el bien que me ha hecho. Como dice el salmista, ¿cómo le pagaré al Señor? ¿Cómo le pagaré? El Señor ha estado grande con nosotros y estamos alegres. Este ministerio Jael, hoy por misericordia de Dios, llega hasta sus vidas. Solo tengo una intención, mis hermanos, y es antojarlos de vivir esa experiencia personal de encuentro con Dios, para que ustedes también, en ese hermoso proceso de construir con Dios una relación personal, se reconcilien con su diseño original. El Espíritu Santo pone en mi corazón regalarles estas palabras. No son mías, son de un sacerdote al que le quedo debiendo los créditos porque no recuerdo su nombre. El padre nos decía en un congreso de jóvenes, hermanos, el conocimiento de ti mismo es una relación directamente proporcional al conocimiento de Jesús. Entre más conoces a Jesús, más te conoces a ti mismo. Mis hermanos, yo los invito a que vivan su propia y personal experiencia de encuentro con Jesús, a que se dejen transformar por Él, se dejen sanar por Él, se dejen alimentar de su verdadera agua viva. Dejen que Dios los reconcilie con ese diseño original. Permítanle a Dios revelarle sus planes. Permítanle a Dios conducirlos en ese proceso de aprender a escucharle, porque ustedes y yo, mis hermanos, somos las ovejas de un buen pastor, y el Señor es nuestro pastor, y nosotros, sus ovejas,
su rebaño. Estamos diseñados para escuchar su voz, para dejarnos conducir por Él. Mis hermanos, una vez escuchemos la voz de Dios, no tengamos miedo de seguirla, no tengamos miedo de aventurarnos, no tengamos miedo de nadar contra la corriente. Te vas a dar cuenta de que no estás solo, de que no estás sola, de que como tú, el Señor le ha permitido vivir esa experiencia a muchos otros que hoy también caminan con un sentido de vida eterna y que quieren hacer de su vida un camino de regreso a casa. Mis hermanos, yo siento que hoy vuelvo a casa, pero en el camino espero ayudar a tantas almas como me sea posible alcanzar a través de los medios que Dios mismo dispone. Hoy a través de esta plataforma, el día de mañana a través de una prédica, de un concierto, de un programa de televisión o de un programa de radio. No importa, Dios dispondrá de los medios. Lo importante es que sigamos anunciando ese mensaje salvífico que es hoy por hoy más necesario en un mundo donde cada vez es mayores los retos, las dificultades, las tormentas, se vuelven más brillantes las luces que Dios quiere encender en tu vida y en la mía. Ustedes son la luz del mundo y cuando tú te permites vivir en tu diseño original, te vuelves para este cuerpo místico que es la iglesia, medicina. Tú te vuelves medicina para el cuerpo del Señor. Tú te vuelves ropaje para la novia, te vuelves bendición para el hermano. Mis hermanos, mi tarea es tu tarea y es la tarea de todos. Dejar que la persona de Jesús crezca en ti hasta el punto en que tú ya no te reconozcas y puedas decir como el apóstol, ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Mis hermanos, esto ha sido un poquito de mi historia, un poquito de mi testimonio. Eso es lo que el Señor ha puesto en mi corazón hoy para compartirles. Yo espero que lo que el Señor ha sembrado hoy en sus corazones, Él se encargue de resguardarlo, de cuidarlo, de que el enemigo no se robe esta semilla que el Señor hoy siembra en sus vidas. Yo le pido hoy a Dios que su paz, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, venga sobre sus vidas, que el Espíritu Santo descienda. Yo te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que estas personitas, estos mis hermanos que has traído hasta esta ventana, hoy te permitan estar cerca de ellos, que sientan esa cercanía de un Dios que no nos mira con juicio, sino con misericordia, que nos quiere cerca de Él, que nos quiere hacer uno con Él. Padre, que ellos sean uno como tú y yo somos uno. Es mi oración, papá. Yo te doy a ti la gloria, la alabanza, el honor, la exaltación. Te doy gracias, Padre, por todo lo que ha hecho tu misericordia en mi vida, tu paciencia en mi vida. Yo te pido, Padre, que conduzcas la vida de estos mis hermanos que están aquí. Tú los has llamado, Señor, y permíteles a ellos escucharte. Hazlos libres, Señor, permíteles conocer tu camino para que su libertad les permita también a ellos decidirse ir en pos de ti. Gracias, Virgencita, porque también has estado presente, porque con tu manto virginal me has acompañado en este camino, porque siguiendo tu ejemplo, tu virtud, tu obediencia, tu humildad, tu docilidad, me has ayudado. En cada paso lo sigues haciendo. Yo te encomiendo la vida de estos mis hermanos. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, sea ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.